Hola, yo soy la doctora Díaz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los agentes adrenérgicos, bloqueadores y agonistas. Hablando acerca de lo que es un poco sobre la historia de los medicamentos, acerca de los beta bloqueantes, antes de la aparición de los beta bloqueantes, el único tratamiento tópico antiglaucomatoso disponible eran los bióticos y los compuestos parecidos a la epinefrina, los cuales tenían adherencia al tratamiento y por tanto daban buenos resultados. El primero en usarse fue el propanolol en 1967 y luego la invención del timolol llenó a los tratantes de gran entusiasmo por su gran eficacia y los pocos efectos adversos que este contenía. Entonces, por ende, se dejaron de utilizar los betabloqueantes, los mióticos, y se comenzó a utilizar lo que es el timolol. El timolol aparece en 1978 con efectos secundarios oculares más raros de lo esperado, efectos secundarios sistémicos, aún en pacientes no predispuestos, y efectos secundarios en la integridad ocular por la reducción a largo plazo del flujo del humor acuoso. Los efectos secundarios sistémicos son la más grande limitación actual del uso de estos medicamentos. Eh, es importante tomar en cuenta que los medicamentos llegan a nivel sanguíneo por medio del ojo por dos vías de absorción, ¿verdad? Que estas dos vías de absorción pues son las desencadenantes de los efectos secundarios. En este caso son los vasos conjuntivales y la mucosa nasal en su mayor porcentaje. Importante tener en cuenta lo que es, para evitar estos efectos secundarios, lo que es la técnica de la oclusión del punto lagrimal. Este se da en el punto lagrimal inferior en un 70%. El paciente debe cerrar los ojos y ejercer presión con su dedo índice sobre el saco lagrimal del ojo de interés. Luego liberar la presión y abrir los ojos luego de 5 minutos. Otra alternativa puede ser el cierre palpebral por varios minutos sin ejercer presión. Aquí vemos la imagen. También es importante recordar que no funciona en todos los pacientes. Estos medicamentos se producen o se estimulan por medio de tres receptores, ¿verdad? Lo que es el alfa 1, alfa 2 y beta. Y el beta pues también se subdivide en beta 1 y beta 2. La formación del humor acuoso es importante recordar que está relacionada con la inhibición de la síntesis de la AMP cíclico. El antagonista adrenérgico reduce la presión del humor acuoso y este se relaciona con la fisiología del sistema simpático en los procesos ciliares y con la dinámica del humor acuoso. En la estimulación alfa 1 se da midriasis, vasoconstricción, elevación de la presión y retracción del párpado. La estimulación alfa 2 provoca reducción en la formación de humor acuoso y un incremento en el flujo de salida. En la estimulación beta 1 aumenta la contractilidad cardíaca y lipólisis, y beta 2 una broncodilatación y vasodepresión. Los agentes adrenérgicos importantes van a ser alfa y beta agonista epinefrina, alfa agonista brimonidina, alfa 1 y 2 agonista apraclonidina, beta agonista isoproterenol, alfa antagonista bunazocin y beta agonista el timolol. Los efectos secundarios sistémicos, los más comunes van a ser cardiovascular, a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular hay que tomar en cuenta lo que es la bradicardia, y a nivel respiratorio por estimulación beta 2 el broncoespasmo. Por eso es importante hacer una anamnesis completa y dirigida. Por lo general los pacientes no van a manifestar estos síntomas al oftalmólogo porque los pacientes lo van a atribuir a otras causas sistémicas. Es importante el plan educacional informándole al paciente de la posible aparición de estos síntomas. Y en cuanto a la inspección, en el examen físico del paciente, pues siempre tomar en cuenta lo que es el patrón respiratorio del paciente durante el examen de la lámpara de hendidura, y pues la bradicardia hasta cierto punto suele ser asintomática, ¿verdad? Otros efectos secundarios van a ser fatiga, depresión, disfunción sexual, síntomas parecidos a la enfermedad de Raynaud, hipoglicemia y bradicardia fetal en embarazadas. La epinefrina, su mecanismo de acción es aumentando la salida del flujo tanto de la vía convencional como la no convencional.
Este es un estimulador adrenérgico, estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos. Se encuentra en una concentración de un 1 al 2%. La presión intraocular inicia a bajar en 1 hora. Alcanza su punto mínimo en 2 a 6 horas y regresa a la línea basal en 12 a 24 horas. Los efectos de la epinefrina se van a dividir en 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1, la reducción del flujo de entrada del humor acuoso por efecto alfa-adrenérgico de vasoconstricción es transitorio. En la fase 2 hay un aumento temprano en la facilidad de salida. Este tiene dos componentes. El primero es un efecto colateral alfa-adrenérgico temprano moderado sobre la facilidad de salida verdadera y se produce horas después cuando los efectos han desaparecido. En la fase 3 hay un aumento tardío en la facilidad de salida. Se produce semanas o meses después del uso de la epinefrina. Luego encontramos la dipivefrina, que es una prodroga, convertida a epinefrina por estarazas en la córnea y otros tejidos. Esta se encuentra en una solución en un 0.1% y se debe aplicar cada 12 a 24 horas. La presión intraocular inicia a bajar en 30 a 60 minutos, alcanza su mínimo en 1 a 4 horas y regresa a su línea basal a las 12 y 24 horas. También tenemos la norepinefrina. Esta intracameral produce una disminución de la presión intraocular al incrementar la salida del flujo trabecular. Cuando se administra tópica al 4%, se ha comprobado que desciende la presión intraocular por medio de un efecto mediado por los receptores alfa-adrenérgicos. Y tópico pues no tiene una adecuada penetración. Efectos adversos de estos medicamentos. Pues como vemos se van a encontrar en las distintas áreas a nivel ocular, tanto en conjuntiva como en párpados, a nivel del sistema lagrimal, en córnea, en iris y tracto uveal y en retina. Y pues a nivel sistémico siempre es importante recordar cuáles van a ser los más frecuentes a nivel respiratorio y cardiovascular. Los usos terapéuticos de estos medicamentos van a ser para el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario, glaucoma de ángulo cerrado, seguido de una IP, y sus contraindicaciones en hipertensión, enfermedad cardíaca y tirotoxicosis. Ahora vamos a hablar acerca de los agonistas adrenérgicos alfa 1. Comenzando a hablar de la fenilefrina. Esta actúa predominantemente en los receptores alfa 1 adrenérgicos y se usa tópicamente en concentraciones de 0.125 a 10% para inducir vasoconstricción, midriasis o romper sinequias posteriores. Esta alcanza un efecto máximo en 60 a 90 minutos y pasa al efecto en 6 horas. Su mecanismo de acción va a ser la disminución de la formación del humor acuoso, con un aumento de salida de líquido trabecular como la apraclonidina y un aumento de la salida uveoscleral como la brimonidina. Ahora tenemos la clonidina, es un derivado del imidazol, es un agente antihipertensivo tópico al 0.125% y 0.05% baja la presión en 6 a 8 horas. Su mecanismo adrenérgico periférico y central para reducir la formación del humor acuoso al realizar vasoconstricción del tracto uveal. La apraclonidina es un derivado de la clonidina. Este también contiene similares efectos, pero con menos efectos sistémicos. Es administrada tópicamente con la capacidad de incrementar el flujo de salida de la malla trabecular. Entonces, en resumen, haciendo un análisis o una comparación entre lo que es la clonidina y la apraclonidina, en sus inicios, pues se utilizó, hablando acerca de la clonidina, se utilizó como descongestionante, su selectividad es alfa 2, el efecto es central y local, y su uso pues es raro. En la apraclonidina se utilizaba para la iridotomía láser, su selectividad es alfa 2, en estructuras es derivado de la clonidina, y en efectos su salida trabecular. En cuanto a la brimonidina, este es un agente hipotensor ocular potente. Su mecanismo de acción reduce la formación del humor acuoso e incrementa la salida del flujo uveoscleral. Contiene una propiedad neuroprotectora y está disponible en estas concentraciones al 0.15, 0.1 y 0.2%. Sus usos: profilaxis en la cirugía láser del segmento anterior, trabeculoplastía con láser argón, iridectomía láser, capsulotomía posterior con láser YAG,
manejo de elevación de la presión intraocular aguda y glaucoma de ángulo abierto o crónico. En cuanto a sus efectos adversos, también vamos a encontrar a nivel sistémico y a nivel ocular. Boca seca, fatiga, náuseas, cefalea, hipotensión. Puede haber bradicardia en neonatos e hipotermia en neonatos. También a nivel ocular, pues puede haber alergia, visión borrosa, puede haber sensación de quemazón, puede haber una conjuntivitis folicular, hiperemia y prurito ocular y también fotofobia. Contraindicaciones de esto, pues va a ser insuficiencia hepática y renal. En cuanto a los agonistas beta-adrenérgicos, también tenemos lo que es el isoproterenol y el salbutamol. El isoproterenol es no selectivo, baja la presión en un 1 al 5%, su uso es limitado por los efectos secundarios, como taquicardia, arritmia y palpitaciones. Y el salbutamol reduce la presión intraocular en 48 horas en una concentración tópica del 4%. Es un beta 2 selectivo y sus efectos pues va a ser taquifilaxia, hiperemia conjuntival y dolor. En cuanto a los antagonistas beta adrenérgicos, su mecanismo de acción va a ser reducir la formación del humor acuoso por medio de una acción directa sobre los procesos ciliares, ya sea sobre el epitelio no pigmentario para disminuir la secreción o sobre la perfusión capilar local para reducir el ultrafiltrado. De estos, el más común es el timolol. El timolol es un antagonista beta 1 y 2 no selectivo, no metabolizado en el ojo, está disponible en 0.25% y 0.5% cada 12 horas. Inicia a bajar la presión intraocular en 30 a 60 minutos y su efecto reductor de la presión intraocular alcanza su punto máximo a las 2 horas y regresa a la línea basal en 24 a 48 horas. La presión intraocular durante la terapia con betabloqueantes, en especial el timolol, la efectividad del timolol en estas terapias a largo plazo, pues ocurre en dos fases, en lo que es el escape a corto plazo y deriva a largo plazo. Estas fueron descritas por Vogel. Describiéndolas, el escape a corto plazo produce una reducción drástica de la presión intraocular con el inicio de la terapia. La presión intraocular aumenta durante los próximos días y se estabiliza a su nivel de mantenimiento. La respuesta de la presión intraocular de 1 hora al timolol no predice que pacientes tendrán una pérdida significativa de capacidad de respuesta de 3 a 4 semanas después. Es siempre bueno esperar aproximadamente un mes después de iniciar el tratamiento con timolol para determinar lo que es la eficacia del tratamiento. En cuanto a la deriva a largo plazo, la presión intraocular se estabiliza después del inicio de la terapia con timolol. En este caso es ya con la ayuda de lo que es el control de la presión intraocular en la que se va a determinar esta fase de eficacia del medicamento. Algunos pacientes tienen una disminución lenta en la respuesta a la presión al timolol. Este generalmente comienza de 3 meses a 1 año después de haber comenzado el tratamiento. Los efectos adversos de este va a ser toxicidad ocular, que generalmente es infrecuente, y toxicidad sistémica, que pues esta se produce a los 8 minutos. En la toxicidad ocular, pues una queratopatía puntata y anestesia corneal, ardor e hiperemia conjuntival. Y en cuanto a toxicidad sistémica, a nivel cardiovascular por estimulación beta 1 produce bradicardia, arritmia, insuficiencia cardíaca y síncope. Y a nivel respiratorio por estimulación del beta 2, una contracción de lo que es el músculo liso. También tenemos el betaxolol, siendo un antagonista beta 1 adrenérgico selectivo. En este se encuentra lo que es la ausencia de la inhibición adrenérgica beta 2. Se encuentra en solución de 0.5% a 0.25 y se debe utilizar cada 12 horas. Y también es neuroprotector. Haciendo un cuadro comparativo sobre el timolol y el betaxolol, tenemos que el timolol fue, el primero en utilizarse, su selectividad es beta 1 y beta 2. Contiene compuestos 3. Hay 3 compuestos que contienen lo que es un efecto similar. Su acción es a los 30 a 60 minutos y su uso cada 12 horas.
El betaxolol, su selectividad es beta 1, la efectividad es menor, contiene menor toxicidad en relación a su selectividad y su uso es cada 12 horas y siempre es importante recordar que contiene un efecto neuroprotector. Importante también recordar que el timolol, pues son 3 tipos de sales, ¿verdad? Los compuestos derivados de este son el timolol maleato, histalol y el potásico. Y pues los 3 contienen la misma efectividad. Y pues aquí vemos las imágenes acerca de las marcas comerciales que podemos encontrar, tanto del timolol como del betaxolol. También tenemos lo que es el levubonolol. Este es un antagonista beta 1 y beta 2 no selectivo. Su uso sistémico, sus efectos sistémicos pueden ser hipertensión, arritmia ventricular y angina. Y se encuentran en soluciones de 0.25 y 0.5 que se deben utilizar cada 12 a 24 horas. También tenemos el carteolol, que es no selectivo. Es un simpático mimético parcial en un 1% a 2% cada 12 horas. El efecto en la presión intraocular en la primera hora y alcanza su pico máximo, perdón, a las 4 horas. También tenemos lo que es el metipranolol. Es un beta 1 y beta 2 no selectivo. En Estados Unidos se utiliza en solución de 0.3% 2 veces al día. También se demostró en un estudio que reduce la presión intraocular al suprimir el flujo del humor acuoso en ojos hipertensos. Es similar al timolol en efectividad y efectos adversos. También tenemos, en cuanto a estos 2 medicamentos que acabamos de mencionar, estos son 2 antagonistas beta disponibles. Ambos tienen el mismo perfil que el timolol y pues sus efectos secundarios, hipertensión arterial, arritmia ventricular y angina. Y en cuanto a casas farmacéuticas, los encontramos con estos nombres: Betagan y metipranolol de Falcon. Este ya es un cuadro resumen acerca de todos los medicamentos que he mencionado, solo para que los tengamos en cuenta al momento de utilizarlos. Efectos adversos. Estos efectos adversos son tanto a nivel sistémico como ocular y pues son muy parecidos en cuanto a los alfa-adrenérgicos con estimulación beta y a nivel sistémico también es importante recordar pues que se van a encontrar efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, pulmonar, dermatológico, gastrointestinal y también otros menos comunes como lo que es hipoglicemia, una tolerancia al ejercicio disminuida e impotencia. Hablando acerca de lo que son los antagonistas alfa-adrenérgicos, tenemos 4 que son de uso clínico: el timoxamine, tapiprazole, bunazocin y prazocin. La timoxamina, su acción compite con la norepinefrina. Y otros de estos, pues son el dapiprazol y el bunazocin. Compite con la norepinefrina por los receptores alfa-adrenérgicos. Por lo tanto, va a producir una miosis al inhibir la acción del músculo dilatador del iris sin influir en el flujo de salida del humor acuoso y por lo tanto no tiene efecto sobre el glaucoma de ángulo abierto. Aún no se conoce con claridad si hay algún efecto sobre el humor acuoso. El uso de estos medicamentos va a ser en glaucoma de ángulo cerrado, ya que produce miosis y además no aumenta el vector de fuerza posterior del iris y por lo tanto no va a exacerbar el bloqueo pupilar. También se ha utilizado para revertir la midriasis que causa la fenilefrina. Esto en cuanto a la timoxamina, ¿verdad? Efectos adversos oculares de estos, por lo general son medicamentos bien tolerados, los efectos adversos van a ser raros, pero entre ellos encontramos hipoestesia corneal, keratitis punteada, ardor, enrojecimiento y prurito. Contraindicaciones de estos medicamentos va a ser asma bronquial, EPOC, bloqueo AB, embarazo y lactancia. El mecanismo de estos, tanto de los agonistas betas como de los antagonistas beta, al principio el hecho de que tanto los antagonistas como los agonistas betas disminuyeran la presión intraocular era confuso,
Sin embargo, pues con el tiempo se descubrió que tienen diferente blanco terapéutico. Los agonistas betas funcionan y producen una reducción del flujo de salida, mientras que los antagonistas actúan a nivel del cuerpo ciliar. Existe un efecto beta agonista endógeno por acción de las catecolaminas o del sistema nervioso simpático y está involucrado en la secreción activa del humor acuoso. Los antagonistas bloquean este efecto agonista endógeno y por lo tanto van a disminuir la presión intraocular al disminuir esta estimulación de secreción activa. Este mecanismo se cree que se debe a los receptores beta que se encuentran en el epitelio, que se encuentran a nivel del epitelio del cuerpo ciliar. Y al bloquear a los receptores betas de las arterias ciliares se produce la vasoconstricción y disminución de la producción del humor acuoso. Entonces aquí vemos el efecto beta-agonista endógeno, es una secreción activa del humor acuoso, y los antagonistas beta, pues estos actúan a nivel de lo que es el epitelio ciliar y en las arterias ciliares. El uso combinado de estos medicamentos, en esta imagen pues se esquematiza la acción de un beta-agonista como lo que es la epinefrina, un beta-antagonista, lo que es el timolol y lo que es su uso combinado. Al estimular a los receptores beta en la malla trabecular, la epinefrina aumenta el flujo de salida del humor acuoso. Por otro lado, el timolol va a bloquear la acción de la epinefrina al utilizarlo en combinación. No así cuando se da de forma individual, ¿verdad? El efecto de la epinefrina sobre el flujo de entrada tiene dos mecanismos, lo que es la estimulación beta que aumenta el flujo y la alfa que lo disminuye. El efecto alfa es mucho mayor que el beta y por lo tanto el efecto principal es de disminución de la presión intraocular. Los antagonistas tienen mayor afinidad a los receptores que los agonistas y por lo tanto la administración de ambos fármacos no produce ninguna mejoría en el flujo de salida, como lo haría la epinefrina por sí sola. Por otro lado, la acción de la epinefrina sobre el flujo de entrada en una combinación de efecto alfa y beta que se antagoniza y por lo tanto el efecto de la epinefrina sobre la presión al darle combinación va a ser menor. Efectos adversos de estos sistémicos: boca seca, fatiga, cefalea, hipotensión bradicardia en neonatos. Tópicos: prurito, visión borrosa, reacción folicular, hiperemia y fotofobia. Y pues esto sería todo acerca de mi presentación. Espero que les sea de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.